interesantísimas, ¿no? Porque, bueno, hemos visto en sesiones anteriores temas de I+D, hemos visto temas de ingeniería, hemos visto construcción, y ahora la pregunta es: ¿todo lo que construimos realmente funciona? El título de la sesión se denomina Proyectos de Desalación y Reutilización, experiencias y lecciones aprendidas, ¿no? Confío y espero que, bueno, pues que los ponentes, pues, bueno, sean capaces de explicarnos más que las bondades, ¿no? O de sus instalaciones, los problemas, ¿no? que se han tenido bueno, y cómo se han solucionado, ¿no? Con el objeto de que, bueno, pues sea unas ponencias, bueno, pues realmente informativas, ¿no? Al resto de gente que nos están viendo, ¿no? Que bueno, lo primero de todo y antes de nada, bueno, pues agradecer, ¿no? Bueno, pues el presentarnos, el prestarnos atención, ¿no? En este congreso, tanto, bueno, pues toda la gente de España como, bueno, pues del resto de países que ha nombrado Domingo, ¿no? Nos dice Daniel cómo van a ir el tema de preguntas y respuestas. Sí. Sí, muy bien, buenas tardes, gracias Bartolomé. Bueno, daros también la bienvenida a todos, indicar un tema muy importante que siempre se recuerda, y es que el tiempo lo tenemos muy justo. Entonces, cada ponencia tiene un tiempo tasado de 10 minutos. Cuando queden 2 minutos, a los 8 minutos, pues daremos un pequeño recordatorio. Y después las preguntas se tienen que poner por escrito en el icono de preguntas y respuestas que tenéis bajo de la pantalla, y tanto Bartolomé como yo mismo pues iremos seleccionando las que nos parezcan inicialmente de más amplias o de contenido más amplio, y si queda alguna por responder, pues después individualmente se dará respuesta a cada uno de los que han realizado la pregunta. Bueno, yo creo que sin más, Bartolomé, pues pasamos al primer... Pues nada, pasamos a comentar. Bueno, pues el tema de votaciones, como hemos dicho, aparecerán unos iconos abajo, como ha repetido, bueno, ha comentado anteriormente Mari Carmen, ¿no? Donde, bueno, pues hay que votar las ponencias de estas sesiones, ¿no? Y nada, esperemos que tengan muchos votos y que del tema de experiencias pues salga algún ganador, ¿no? Y ya sin más dilación, pues comenzamos con la primera ponencia, que lleva el título de Principales datos de operación en los 3 primeros años de las plantas de ósmosis inversa en Qatar. Nos la va a dar Guillermo Hijós Gago, que pertenece a Acciona. Guillermo lleva más de 17 años en Acciona, en el sector del agua y particularmente en plantas de desalación por ósmosis inversa. Ha participado en distintas áreas de la empresa, en proyectos del Reino Unido, de Estados Unidos, España, Australia, Oriente Medio, y actualmente es el responsable de operación y mantenimiento de proyectos de desalación en Oriente Medio. Pues nada, Guillermo, tienes bastante curro, sí. Si mal no recuerdo, ¿no? Del montón de plantas y adjudicaciones que tenéis en vuestra compañía. Pues cuando quieras, Guillermo, tienes, como ha dicho Daniel, 10 minutos y cuéntanos, danos Muy tu bien. presentación. Vamos. Pues muchísimas gracias, Bartolomé, muchas gracias, Daniel, y también Mari Carmen y Domingo por la presentación y la oportunidad de estar aquí. Y como decías, pues comparto la pantalla ya, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Vale. Pues mi objetivo es presentaros a todos un poco espero que se vea ya pantalla completa. Aún no está en modo... Ahora la tiene. Vale. Bueno, pues el objetivo que persigo es, como decías, no solamente explicaros las bondades, que las hay y muchas, gracias a Dios, de los primeros 4 años de operación de las plantas que tenemos en Qatar, sino también hacer énfasis en los retos más importantes a los que nos hemos enfrentado y la forma en la que los hemos ido superando.
Así que, bueno, empezaré por dando una especie de ubicación para explicar un poco qué plantas tenemos en Qatar y a cuánto equivalen de la producción total del país para tener un poco un orden de magnitud de lo que estamos hablando. La primera de las plantas que pusimos en marcha en Qatar fue Ras Abu Fontas, fue la primera planta de ósmosis inversa a nivel industrial que se levantaba en el país y tiene una capacidad de 163 MLDs, lo que equivale al 11% de la demanda nacional total. La primera parte de esta planta entró en operación en septiembre de 2016 y la planta completa entró en operación comercial en febrero de 2017. Brevemente comentaré que la planta pues, tiene una toma con un intake de aproximadamente 2 kilómetros, un pretratamiento que consta de una unidad de DAF, de flotación por aire disuelto, que le siguen unos discos de filtro y una unidad de ultrafiltración. Y a continuación tenemos la ósmosis, que consta de 2 pasos para conseguir los parámetros de calidad de agua que requerimos en el país. Y a continuación pues, hacemos un post-tratamiento del agua. La segunda de las plantas es la planta de Umanjul. La capacidad de Umanjul inicialmente era de 280 megalitros al día, lo cual equivale al 18% de la demanda nacional total. Esta planta entró en operación comercial en junio de 2017, pero al tiempo de entrar en operación comercial se empezó a construir la expansión de la misma, que es de exactamente igual capacidad, con lo cual ahora tenemos 560 megalitros en la planta, que equivalen al 36% de la demanda nacional total. Y bueno, pues entre las dos plantas estamos operando actualmente el 47% de la demanda nacional total, que son todas las plantas por ósmosis inversa que hay en el país dando agua a la gente, ¿no? En la planta de Umanjul tenemos un pretratamiento, y esto lo comento porque es importante después para entender las dificultades que hemos tenido y cómo las hemos ido solventando, que es muy parecido, un esquema de tratamiento. Entonces, tenemos también una toma con un intake también de aproximadamente 2 kilómetros. La primera parte del pretratamiento es una unidad de DAF, flotación por aire disuelto, después discos de filtro, ultrafiltración y una unidad de ósmosis que también consta de 2 pasos a la que le sigue el post-tratamiento. Las disponibilidades de ambas plantas en estos primeros años han sido, inicialmente, pues reconozco que en Ras Abu Fontas pues fueron un reto. Como vemos aquí, no siempre al principio conseguimos llegar al mínimo de disponibilidad requerido por contrato, pero tras el aprendizaje de los primeros meses, la disponibilidad de la planta creció y creció notablemente. Y el año pasado, por ejemplo, lo cerramos con una disponibilidad media que estaba en torno al 99%. Pero por eso decía que era importante recalcar que las dos plantas eran iguales. La planta de Umanjul, bueno, iguales, muy similares en su pretratamiento. En la planta de Umanjul, todas las lecciones aprendidas de Ras Abu Fontas nos permitieron arrancar una operación mucho más estable desde el principio, con disponibilidades muchísimo más altas, y siempre por encima de la mínima contractual. También el año pasado, pues igual, finalizamos el año con una disponibilidad media del 99% y hemos arrancado la expansión con disponibilidades que han estado muy cerca del 100%. El segundo tema importantísimo, desde luego, de las plantas desaladoras es el consumo energético. Ahí hemos estado, yo creo que muy bien en ambas plantas. El consumo de ambas ha estado bastante por debajo de los valores contractuales y en algunos casos muy por debajo de los valores contractuales, con lo cual esto pues, claramente la posiciona la tecnología de ósmosis inversa como una opción muy atractiva ante el MSF, la Multistage Flash Distillation, que es la tecnología que más se utilizaba en el país hasta la fecha, ¿no? Bueno, pues después de esto vamos a hablar de los principales retos que hemos tenido. Para mí, indudablemente, el reto fundamental que hemos tenido que abordar desde el principio es el crecimiento biológico que teníamos en las membranas de ósmosis inversa.
es algo, nos hemos encontrado algo que nos ha parecido inusitado, el crecimiento de la diferencia de presión en las membranas de ósmosis, y hicimos muchísimos análisis para determinar e intentar poner el foco donde estaba el problema. Aquí se muestran algunos de los análisis que hemos hecho, la reducción, por ejemplo, de ATPs a lo largo de las unidades de pretratamiento, y curso también con cromatografía líquida en las diferentes unidades de proceso. Hemos ido haciendo análisis de diferentes compuestos y viendo cómo las unidades afectaban a las concentraciones de cada uno de estos. Con todo esto, evaluando todos estos datos y bueno, esto es un breve resumen, pero muchos más que hemos ido colectando, la respuesta que dimos a esto fue hacer tratamiento por choques de sulfúrico en la entrada de la ósmosis rack a rack. Y la primera de estas dos gráficas da una muy buena idea de la efectividad que ha tenido esta solución. Si veis las líneas rojas, en la primera de las gráficas simbolizan cada una de las veces que se hacía un lavado de membranas. A partir de la línea verde en la gráfica es cuando empezamos a hacer choques de sulfúrico, y desde entonces, como se puede observar, los requerimientos de lavado de las membranas prácticamente se puede decir que han desaparecido por completo, consiguiendo mantener la ADP muy estable. Claro, eso por un lado tiene una afección muy positiva en la disponibilidad de las plantas, y por otro lado, y eso es lo que muestra la segunda de las gráficas, tiene un impacto muy positivo en los costes de operación. Los costes de operación cayeron dramáticamente a partir de junio de ese año, gracias a una reducción en el consumo de químicos de CIP muy notable, que fue el resultado de implementar esta estrategia, que inicialmente, como hemos mostrado en las gráficas anteriores, pues incluso ponía en jaque nuestra capacidad de conseguir llegar a las disponibilidades de contrato. El segundo de los problemas que me gustaría destacar en esta breve presentación es los picos de turbidez que hemos experimentado en la entrada de las plantas. En invierno en Qatar, generalmente junto con eventos de vientos, pues experimentamos un incremento muy notable de la turbidez de entrada en las plantas. Y lo que evidentemente no se puede hacer nada para conseguir que no hayan esos eventos, pero lo que sí que nos hemos centrado, y ahí hemos puesto todo nuestro esfuerzo de digitalización, en desarrollar herramientas que sean capaces de predecir esos eventos. Prediciendo, o sea, lo que conseguimos entendiendo cuándo nos viene un evento de turbidez es que podemos ajustar el pretratamiento de forma temprana para estar seguros que estamos preparados con la planta al máximo, y en caso que sepamos que la turbidez que nos viene es tan alta que no vamos a ser capaces de mantener la planta al 100% de operación, pues incluso pues si sabemos que no vamos a poder operar más que la mitad de la planta, por ejemplo, podemos programar junto con el cliente, hablándolo, pues actividades de mantenimiento que permiten que la planta, pues ya que tiene que estar parada, sabemos por cuánto tiempo va a tener que estar parada, porque la visibilidad que tenemos de cuánto van a durar los eventos va mejorando con el tiempo gracias a estos sistemas de predicción, y nos permite conseguir mejores ratios de disponibilidad en las plantas. Y el último de los problemas que me gustaría destacar al que nos hemos enfrentado es la pérdida de integridad de las membranas de ultrafiltración. Ya desde el principio empezamos a observar un fenómeno en la resina de las membranas que se llama potting, y bueno, pues el fenómeno fue bastante acusado, y como muestra esta gráfica, en algunos casos incluso consiguió que estuviéramos por encima del valor máximo de SDI al que podíamos llegar previo a la entrada de la ósmosis inversa. Afortunadamente pudimos reaccionar pues bastante rápido y empezar a reemplazar membranas, inicialmente por membranas nuevas del mismo fabricante, pero pues el problema persistía, y pues cambiando de fabricante pues parece que el problema está atajado y que
y que los SDIs van a ser constantes y que no hemos vuelto a tener este problema de fisuras en las membranas, que efectivamente lo que hace es conectar el agua bruta, el agua de alimento de la ultrafiltración con el agua permeable. Acabo ya pues dando un breve resumen de lo que creo que hemos aprendido a lo largo de estos 4 años. La apuesta del Estado de Qatar por la tecnología de osmosis inversa es clara. Ahora mismo tenemos el 47% de la producción nacional, que está enteramente operada por Acciona, y es por osmosis inversa, pero nuevas ofertas, nuevos pliegos salen con esta tecnología, y yo creo que básicamente eso se debe a 2 cosas. Primero es que estos 4 años han demostrado que esta tecnología es capaz de producir agua con una disponibilidad muy, muy alta. Y segundo, algo que ya estaba claro, que es que la tecnología de osmosis inversa efectivamente les da unos consumos energéticos notablemente inferiores a los del MSF. En nuestro caso, además, por estar por debajo de los valores requeridos por contrato, pero vamos, más allá de eso, consumos específicos muy atractivos. Me gustaría destacar también que los choques de ácido sulfúrico han tenido un efecto muy, muy notable a la hora de disminuir la frecuencia de los lavados requeridos en las membranas de osmosis inversa, que con la predicción de los eventos de turbidez hemos mejorado nuestros ratios de producción y, por tanto, también la fiabilidad de esta tecnología a nivel nacional. Y, por último, que el fallo de las membranas de ultrafiltración pues ha tenido que solucionarse desafortunadamente pues con un cambio de suministrador, pero eso desde luego ha supuesto una disminución del estrés operacional que tiene la unidad de osmosis inversa. Pues nada, eso es muchísimas gracias, Guillermo. Muy interesante tu presentación. No sé, tendría aquí anotado más de 20 preguntas para hacerte. Muchas gracias. Bueno, pues nada, Daniel, Muy continuamos. Bien. Bueno, pues nuestro segundo ponente es Joan Sanz. Joan Sanz es licenciado en Ciencias Químicas y máster en Gestión de la Empresa Industrial. Desde 1987 desarrolla su actividad en el sector del tratamiento del agua y desde los años 90 en el campo de la regeneración y la reutilización del agua. Ha publicado presentaciones, trabajos sobre estos temas en congresos de AEDIR, AEAS, IWA, IDA, EDS. Es miembro de la Junta Directiva de ASERSA. Bueno, Joan nos va a hablar sobre la era Camp de Tarragona, experiencia de 7 años de colaboración, Veolia Water Technologies y DuPont Water Solutions. Cuando quiera, Joan. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a EDIR por esta oportunidad. Compartir la pantalla. Está ahí, ¿no? Bien, pues esta comunicación es principalmente para comentar, para presentar el resultado de la colaboración entre DuPont y Veolia Water Technologies en dar asistencia al operador de la planta de la era Camp de Tarragona, a Itasa, con el objetivo, evidentemente, como siempre, de poder cumplir con los compromisos de producción y de calidad. Son 7 años, pero como ha pasado el tiempo, ya al final van a ser casi 9 y ya acabaremos siendo 10 en nada más. Para ponernos en situación y contexto, la ida Camp de Tarragona ya ha sido presentada en diferentes foros, pero simplemente recordar que tiene 2 afluentes, uno que es el afluente secundario procedente de Tarragona, de la depuradora de Tarragona, el otro de la depuradora de Vilaseca y Salou, que es un proyecto de la Agencia Catalana del Agua, financiado del 85% por la Unión Europea. Está en servicio que dice dando agua a todos los industriales desde noviembre de 2012. Opera lo que yo le llamo en modo non-stop. No podemos hacer limpiezas químicas, excepcionalmente 1 vez al año, pero no se pueden hacer. Vamos a producir todo lo que se pueda. Y para tener un poco las dimensiones, en 2019 Aitasa produció y sirvió agua a las industrias de la petroquímica
por 5,1 hectómetros cúbicos y este año pasado en casi 5,3. Y lo que llevamos este año pues va a estar seguramente un 10 o un 15% por encima. El operador de esta era, como comentó, y de la distribución del agua regenerada a todas las industrias del Parque Petroquímico de Tarragona es Aitasa, que es Aguas Industriales de Tarragona, y la asistencia técnica es a cargo de Veolia, Water Technologies, y para dar un poco la idea, eso es una osmosis de doble paso, con lo cual una calidad promedio pues es de 20 microsiemens por centímetro como conductividad. Bueno, en este tipo de estaciones de regeneración con membranas, con efluentes secundarios variables y de diferentes calidades, hay muchísimos retos para resolver y nosotros en nuestro momento tomamos la iniciativa junto con DuPont de poder trabajar, colaborar juntos en poder dar, digamos, soluciones a todas las cuestiones que iban apareciendo y que seguro que iban a aparecer. La herramienta fue un acuerdo de confidencialidad y colaboración entre las dos empresas desde la puesta en servicio con una renovación cada 2 años. Nos da tiempo, digamos, de ver cómo estamos funcionando. Un punto estratégico muy importante es la presencia del Centro Global de Tecnología del Agua de DuPont, que está también en Tarragona, prácticamente a 500 metros de la estación de reclamación de agua, con lo cual el contacto personal, las muestras, el ver qué ocurre, el hacer una investigación conjunta, pues lo hace mucho más fácil, evidentemente. Y el modo de trabajar, pues aunque seamos dos, en este caso tanto con Veolia, pues serían dos empresas diferentes, realmente el trabajo en equipo es la manera en que hemos ido haciéndolo desde el principio. Hemos colaborado en las investigaciones y en el análisis del sistema de osmosis inversa. Hemos compartido los resultados, que también es un punto importante, los hemos discutido, que dicen resultados que vienen de investigaciones por parte de DuPont, otros son por parte de Veolia, y los ponemos en común y llegamos a conclusiones conjuntas. Y también, digamos, hemos hecho en lo posible pues, las comunicaciones y publicaciones conjuntas, pues como la que tenéis aquí en pantalla, pues o bien de la puesta en marcha, o bien, digamos, en los primeros años de operación y que esperamos poder ponerla al día quizás este año. Nos hemos encontrado, evidentemente, con diferentes retos o diferentes cuestiones a solucionar. Una primera fue pues, unos episodios de ensuciamiento en 2014 y después de 2 años de estar ya en operación, en servicio, y que fue el ensuciamiento con proteínas, no el habitual por biopolímeros. Con ello tuvimos que trabajar conjuntamente tanto desde el punto de vista de autopsias, de pruebas de limpieza, además pues con los colaboradores habituales de universidades, como es la Autónoma de Barcelona o la Universidad de Girona, para asuntos de análisis morfológico, para microscopía confocal en microbiología, que sí fue muy interesante para poder determinar este ensuciamiento por proteínas. Y conjuntamente nos pusimos de acuerdo para trabajar con la Universidad Rovira y Virgili para hacer una análisis de proteómica y poder ver, digamos, cuál sería el tipo de proteínas que teníamos y acabar de discernir lo que podíamos hacer. Esto se presentó precisamente en el Congreso EDS de Roma en 2016. Una cuestión que está ligada con el ensuciamiento orgánico que ha sido y es, digamos, la característica habitual en este caso de la era de Camp de Tarragona, era el estudio de la evolución de la materia orgánica del efluente que tenemos en todo el pretratamiento y en la osmosis inversa. Aquí, digamos, colaboramos en los dos, por una parte, estudiando cómo era el carbono orgánico disuelto en las fracciones por cromatografía líquida de exclusión, y por otro lado, DuPont había desarrollado en su momento una metodología para poder estudiar lo mismo, pero con el carbono orgánico particulado. Con lo cual, digamos, hicimos varias campañas para poder ver entradas y salidas de cada operación unitaria, saber cuál era la aportación de cada una de ellas y poder, digamos, tomar medidas o hacer recomendaciones en la operación de la planta. Otro asunto, digamos, que como he comentado antes, estamos en modo non-stop, es que precisamente hay que sustituir las limpiezas, los tips, por estrategias de limpiezas preventivas. En nuestro caso, a diferencia del anterior, los choques son los flashings con SOSA, digamos, son la manera de resolver la cuestión. No es una cuestión de delta P, es una cuestión, digamos, de ensuciamiento orgánico y, por tanto, de pérdida de permeabilidad. Entonces, se puede recuperar con este tipo de tratamiento, estrategia de limpieza preventiva, y, por lo tanto, podemos tener, digamos, un número de CIPS que no pase de 1 al año.
Otra de las cuestiones que aparecieron ya más tarde, hacia el 2019, fue, digamos, algunos episodios, algunos cambios en los efluentes que daban lugar a ciertos episodios de ensuciamiento microbiológico, pero no en las membranas, sino en la filtración de seguridad. La planta ya estaba prevista en su momento en origen para poder realizar la cloraminación, y es un agua de entrada del afluente con una concentración de amonio muy elevada. No hay nitrificación, digamos, para llegar a amonio de 1 ppm, tenemos amonios de 20, 30, 40, 15, con lo cual, digamos, la cloraminación nos da lugar a la formación de cloraminas inorgánicas que mayoritariamente son el monocloramina debido al exceso de amonio, y por lo tanto toda una familia de cloraminas orgánicas, con las cuales algunas de ellas, pues, realmente las herramientas analíticas no podemos acabar de discernir qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que trabajar, pues, con un total de cloraminas. Este, digamos, es un punto que empezamos a aplicarlo y conjuntamente hemos visto y estamos viendo, pues, cuál es el efecto, cómo afecta globalmente tanto al tratamiento como a las membranas. Una de las cuestiones que sí que aparecieron rápidamente fueron los subproductos de desinfección. En el caso de la monocloramina, pues la formación de nitrosaminas, y en este caso, pues, con la ayuda del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, pues hemos ido haciendo el seguimiento tanto antes de empezar la cloraminación como posteriormente, para poder evaluar si hay o no formación de nitrosaminas, que no hay. Con lo cual, digamos, esa es una cuestión que hemos ido siguiendo, pero que sabemos que no es ni va a ser un problema. Por lo tanto, la colaboración estos años, estos son algunos de los casos que tenemos, sí, continúa en estos momentos. Tenemos abiertos, pues, el tema de cloraminación, la investigación del efecto global de la cloraminación en las membranas. Tenemos 2 pasos. La química de las membranas de primer y segundo paso son diferentes. Las membranas de segundo paso son desde el 2011, están en operación, no se han cambiado, no se han repuesto nunca, y estamos viendo, digamos, cuál es la afectación, cómo se comportan estas membranas delante, digamos, de una presencia de monocloramina y de cloraminas orgánicas. Por otro lado, también en primer paso, las membranas originales eran XFR de DuPont, siguen siendo en una de las líneas, hay 2 líneas de osmosis inversa, y una segunda, pues en la última reposición hemos instalado las CR100 después de haberlo valorado conjuntamente con DuPont. Digamos, estamos trabajando en el análisis también de prestaciones y ver la comparativa, cómo se comportan las 2 químicas. Sobre 2 todo, minutos, Joan. sí, con el sustituimiento orgánico. Y por último, también estamos ya empezando, está a punto de ponerse ya en marcha un ensayo en línea con agua de alimentación real de la osmosis inversa. O sea, vamos a derivar aguas de las que alimentan a la osmosis inversa al primer paso, y las vamos a llevar hasta, digamos, la planta piloto que está en la depuradora de Vilaseca de DuPont, donde se pueden ensayar nuevas membranas en desarrollo para ver, digamos, cómo responden al ensuciamiento orgánico y cuál, digamos, podría ser una alternativa tanto a ECR100 como a XFR en el primer paso. Como conclusión muy sencilla, es que estamos, tanto Veolia como DuPont, muy contentos de esta colaboración, y sobre todo porque es una forma que, para un tipo de planta que es compleja, poder dar soporte al operador de la planta, y con el objetivo, como siempre, de mantener los compromisos de producción de agua y de calidad de la misma para la industria petrolífera. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Joan. Muy interesante y, por supuesto, interesante a su vez la colaboración siempre con un centro de investigación puntero para resolver los problemas que puedan aparecer. Bueno, pues nada, continuamos. La siguiente ponencia se titula Plantas desaladoras de ósmosis inversa fuera de producción, problemas y soluciones. Nos la va a dar Francisco Javier García, que es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. En la actualidad es el responsable del tratamiento de agua de abastecimiento de FACSA. Tiene más de 25 años de experiencia y una amplia formación en el ciclo integral del agua. Está especializado en la gestión de servicios y proyectos, y sobre todo en procesos de tratamiento de agua, y especialmente por membranas, ¿no? Además, participa activamente en proyectos de I+D+I, ¿no?, de la empresa, en la que ha sido responsable de varios de estos proyectos de investigación, ¿no? Con anterioridad fue jefe de servicio de agua en distintos municipios y jefe de planta en distintas instalaciones de tratamiento de agua, casi todas ellas por ósmosis inversa, ¿no? Entre las que destacamos, bueno, pues la desaladora de Moncofa, ¿no?
También es autor de diversos artículos técnicos publicados en revistas de nuestro sector en el ámbito nacional e internacional, y ha participado también como ponente en diversos foros y de carácter técnico, ¿no? Bueno, pues nada, Francisco Javier, cuando quieras, tienes 10 minutos como todos. Bueno, pues voy a ver si consigo compartir pantalla. ¿Estás viendo? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y gracias a Edith por la oportunidad que me brinda. Voy a ver si soy capaz en 8 minutillos de resumir todo lo que hay en el texto de la ponencia, que podéis encontrar más detalle en la parte escrita. Y voy a intentar contar, bueno, pues algunas batallitas que nos hemos encontrado a la hora de enfrentarnos a plantas de osmosis inversa que se han quedado fuera de producción, pues por falta de clientes o por problemas varios, y cómo podemos afrontar o hemos afrontado las distintas soluciones que se nos han planteado. Una pequeña introducción. Bueno, pues el programa Agua en el año 2004 supuso un gran impulso para la desalación. Nos llenó todo el levante español, como podemos ver aquí, de plantas desaladoras. Según los datos de AEDIR, pues a fecha 2020 contábamos aproximadamente con 800 plantas desaladoras con una capacidad superior a 100 metros cúbicos día, de las cuales 350 eran desaladoras de agua de mar. Ejecutándose este programa, Agua, en el año 2008 sobrevino la crisis financiera y esto provocó que muchas obras se paralizaran y también provocó una falta de clientes. Distintos desarrollos que se tenían que hacer urbanísticos pues no se llegaron a hacer, distintos convenios que había firmado pues se rompieron, etcétera. Entonces, esta paralización de obras o esta falta de clientes pues llevó a que algunas desaladoras, tras acabarse sus obras, pues se quedaran paradas, otras que estaban en servicio pues también se pararan, o que trabajaran fuera de sus criterios de diseño, pues básicamente porque aún no estando paradas, pues la producción era muy ínfima o muy por debajo de los estándares para los que habían sido diseñadas. Esto fue una nueva situación a la que los explotadores no se habían enfrentado nunca y pues nos obligó a enfrentarnos a esta situación, a reconvertirnos y a buscar distintas soluciones. Pues como distintos problemas que se nos han podido aparecer a lo largo de estos últimos años en este tipo de instalaciones paradas, voy a resumir un poco pues en función de la línea de tratamiento de agua lo que nos ha ido apareciendo. Voy a detallar algunos de ellos. Siguiendo la línea de tratamiento de una desaladora básica, pues la primera parte con la que nos encontramos es la captación de agua de mar. La captación podemos ver pues desde la obra de toma, el emisario, la cántara, etcétera. Aquí el principal problema con el que nos enfrentamos era que esta falta de producción, esta falta de uso de la desaladora, conllevaba que no hubiera circulación y esa falta de circulación de agua muchas veces ha llevado a desarrollos desmedidos de la flora y la fauna alrededor de las obras de toma. En este caso, en la imagen, podemos ver una torre de captación pues, que prácticamente está obstruida en su totalidad por estos desarrollos de flora del mar. Esto, el problema que presenta es que esta obstrucción, cuando luego pretendemos llevar la desaladora a capacidad nominal, pues va a ser un freno para la entrada de agua y no vamos a poder alcanzar esos estándares de caudal. Además, la falta de circulación provoca pues, que bueno, los sólidos suspendidos que lleva el agua pues, se vayan depositando, pues, lo que podría ser en el interior de la tubería del emisario o en la propia cántara. Y se van depositando poco a poco y de manera que cuando tengamos que llevar también a la planta a su instalación nominal o a su desarrollo nominal, pues tengamos arrastres y que provoquen turbideces por encima de lo normal. Habida cuenta también de que en la cántara podemos tener disminución de la capacidad útil y esto puede afectar a los bombeos posteriores de agua de mar, etcétera. La siguiente etapa que podríamos ver, que sería el pretratamiento, bueno, pues disponemos de dos pretratamientos, químico y físico. El químico, el principal problema con el que nos encontramos es que si la instalación está parada y tenemos reactivos almacenados, pues bueno, estos reactivos sufren determinadas degradaciones. Si los equipos han estado en servicio, hablando de bombas dosificadoras y tuberías, podemos tener problemas de corrosión, incrustaciones en los sistemas, etcétera. Con lo cual, este gran acopio de reactivos que hacemos para los mantenimientos, pues también ha sido un problema. Y en la parte del pretratamiento físico, básicamente formado por filtros de arena y cartuchos, pues bueno, esta falta de agua, el principal problema que nos llevaba era que no podíamos poner a filtración nominal o a velocidades nominales estos equipos. Además, son grandes equipos con gran cantidad de agua almacenada, muchos de ellos intemperie, con lo cual las inclemencias del tiempo podían afectar a la calidad
del agua que estaba contenida en su interior, etcétera. Y además, si queremos lavar los filtros de arena y no disponemos de salmuera porque no producimos, pues muchas veces no podíamos lavar filtros, con lo cual había que buscar o hay que buscar alguna alternativa, pues algún bypass de aporte, etcétera, para poder lavar esos filtros. Si seguimos con la línea, llegamos a la ósmosis inversa, que es el corazón de la instalación. Aquí los problemas todavía se intensifican más. Aquí podemos distinguir entre los bombeos de alta presión y los sistemas de recuperación, la propia ósmosis y el sistema de desplazamiento y limpieza. El principal problema que teníamos que tenemos en los bombeos es que tengamos capacidad suficiente o potencia energética suficiente para poder moverlos. Si los podemos mover, pues ya tenemos algo ganado. Si no podemos moverlos, pues igual estos sistemas hay que ponerlos en seco, hacer un overhaul y crearlos de servicio. Y si los hemos movido y tenemos agua, pues hay que desplazar ese agua porque ese agua de mar puede llegar a crear corrosiones si se despresuriza y entra aire en su interior. La ósmosis inversa es más complicada porque una vez puesta en marcha la instalación, las membranas se quedan en el interior de los tubos y una vez puestas, aunque no se usen, las membranas envejecen paulatinamente. Entonces, dependiendo de cada fabricante, las recomendaciones que nos haga, pues vamos a tener que meter conservante o mantener esta instalación con un conservante o con agua de mar, distintos enjuagues, etcétera. Si seguimos con el proceso, pues luego ya nos encontramos con el posttratamiento. Aquí es un poco más fácil porque la remineralización, si no tenemos clientes, no tenemos producción, pues la podemos dejar fuera de servicio, igual que la desinfección. Pero si previamente hemos hecho alguna puesta en marcha o tenemos la instalación en carga, pues en el tema del CO2 podemos perder dicho gas pues por escape por válvulas de seguridad y en el caso de cal, si dosificamos cal, pues podemos tener apelmazamiento de la misma porque entra humedad, o si tenemos saturadores de cal o cubas para preparación de lechada y el sistema ha entrado en contacto con el reactivo, pues distintas precipitaciones, etcétera, que debemos eliminar. Y por último tendríamos ya la parte de almacenamiento y distribución, en la cual intervendría pues, parte de depósitos, bombeos de agua producto, etcétera. Aquí, bueno, pues si no hay producción, el depósito está vacío, es algo bien sencillo, pero a veces los tenemos siempre pues, con agua de puesta en marcha o necesitamos agua para proceso propio, etcétera. Entonces, ese agua, si tenemos poco nivel de agua, pues podemos tener problemas para los bombeos de agua producto que no puedan aspirar y no poder hacer mantenimientos. O si tenemos grandes cantidades, pues luego hay que conservar ese agua dentro del depósito y es un hándicap mantener los estándares de calidad dentro de esos depósitos. Luego, paralelamente, después de todo esto, tenemos la parte de vertidos. Vertidos que, lógicamente, si no hay proceso, no hay vertido, pero que los depósitos de vertidos o de efluentes pues pueden tener la vista como la que veis a la derecha. Pues el agua se almacena ahí, se deteriora y hay que estar constantemente haciendo mantenimiento de esas instalaciones. O los propios difusores, que si no hay salida de salmuera, pues la flora y la fauna se desarrolla más virulentamente y pueden llegar a cerrar o disminuir las secciones de los propios difusores. Y luego hay toda una serie de elementos auxiliares que forman parte de la instalación y que tienen sus distintos problemillas, pero que ya son menores comparado con lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué posibles estrategias podemos tomar para minimizar estos problemas principales que hemos visto y muchos más que aparecen en el texto que podéis ver? Bueno, pues lo ideal sería... Perfecto, pues lo ideal sería rentar la instalación, pero no siempre es posible. Y no siempre es posible porque si no hay producción, porque no hay clientes, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, nos recortan en personal y en potencia sobre todo. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, algunas notas que os pongo aquí, los bombeos de captación, trabajar a caudal nominal si se puede. Dosificaciones de reactivos, no ir a los tanques grandes de autonomía de 15-30 días, sino trabajar pues, con jerrycanes, con IBCs, incluso dosificar agua para probar los equipos. Filtros de ARN de cartucho, pues o trabajar con todos a menores velocidades o aislar filtros, hacer rotaciones. El tema de la ósmosis inversa es el más complicado, pero claro, en el caso de las membranas hay que ir de la mano de los fabricantes para ver qué estrategia seguir, o pasar agua o ponerlas en conservante, lógicamente hacer rotaciones si se puede. Y en el tema de los bombeos de todo tipo, pues que se queden llenos de agua, a ser posible que no haya aire y agua libre de cloro y haber desplazado el agua de mar con agua potable. Y luego otra serie de recomendaciones, pues en la instrumentación siempre que se pueda desmontar si tenemos la instrumentación de campo, el posttratamiento dejarlo fuera de servicios. En la parte de vertidos, el plan de vigilancia ambiental es un coste muy importante y que debemos contemplar. Incluso podemos llegar a minimizarlo o pedir una reducción del mismo. Y bueno, el sistema de control habrá que probar una serie de señales y forzarlas, incluso hacer una puesta en marcha si es necesario.
Principales conclusiones que podemos aprender de todo esto. Bueno, pues hemos aprendido que las instalaciones no están hechas para estar paradas, están hechas para trabajar, y esto nos ha obligado a reconvertirnos de explotador a mantenedores en muchas instalaciones. Lo hemos hecho bien, hemos aprendido a mantener instalaciones en paro y en bajo rendimiento, y está hecho bien, y la prueba es que estas instalaciones, cuando se han tenido que poner en producción otra vez o incluso llevarlas a pleno rendimiento, lo han hecho con garantía y funcionando. Por lo cual debemos dar las gracias a la implicación de todas las empresas del sector y a los distintos profesionales y fabricantes de componentes, equipos, membranas, que entre todos pues hemos conseguido que esto haya sido un éxito y poder tirar adelante y pasar este bache de crisis y volver a las instalaciones a llevarlas a pleno rendimiento y funcionamiento. Y esto es todo. Gracias. Nada, muchísimas gracias, Javier. Interesantísima explicación, ¿no?, de lo que ocurre cuando tienes mucho tiempo las plantas paradas, ¿no? Muy bien. Daniel. Gracias. Bueno, pues nuestro siguiente ponente es un novato recién llegado al mundo del agua, Antonio Ordóñez Fernández, recién llegado, que es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Lleva 34 años trabajando en el sector de la ingeniería y construcción de plantas industriales, de los cuales los últimos 26 en el sector de tratamiento de aguas y en particular en desalación. Antonio ha pasado por empresas como SGS, Eiprosa, Aqualia, Veolia y Degremont, donde ha desempeñado puestos de jefe de proyecto, jefe de ingeniería, jefe de producción y jefe de grandes proyectos. Es profesor del curso de especialista en desalinización y reutilización del agua de la Universidad de Alicante. Ha sido responsable del Departamento de Desalación de GES y NIMA de 2004 al 2014, que es la empresa en la que actualmente ocupa el cargo de director de investigación, desarrollo e innovación. Antonio también es miembro del Consejo de Dirección AEDIR. Cuando quieras, Antonio. Vamos a ver, ¿podéis ver la pantalla? Buenas tardes. Sí, falta que la pongas completa. Espera un momentito porque tengo aquí arriba esto, vamos a ver si lo quitamos. En la parte de... Abajo a la derecha. Sí, la parte de abajo. Modo presentación. Lo veo, pero es que el problema es que se me ha ido un momentito. Vamos a ver si soy capaz de quitar esto. Bueno, si lo tienes complicado, ve pasando. Bien, si no, ve pasando. 2 minutos, Antonio. Pero... Adelante. Tienes el micro cerrado, Antonio. El micrófono. Antonio, estás en mute, estás en mute. No, ahora. Gracias. Como decía Bartolomé, quería presentaros un poco pues la experiencia, sobre todo en diseño, en ingeniería, de errores que se cometen. Una cosa, bueno, me digas. ¿Qué pasa? ¿Me oís bien? Sí, perfectamente, Antonio, sí, continúa. Sí, que se oía ahí una esta de fondo. Sí, alguien se ha metido por medio, sí. Vale. Bueno, pues eran errores que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años en diseño, sobre todo, y en ingeniería, y muchas veces cosas que se olvidan. Yo creo que todo esto va a venir bien, especialmente muchos de vosotros que lleváis muchos años, pues seguramente lo conocéis, o gran parte de estos problemas, pero seguro que les vendrá bien a todas las nuevas generaciones de desaladores, ¿no? Yo os comentaré ahora también que me he encontrado con alguna ingeniería de prestigio con la que hemos trabajado, que cometen este tipo de errores, pese a los años. Entonces empezamos, si os parece, vamos a ver un poco el índice, que las lecciones aprendidas, vamos a hablar un poco de la altura manométrica en la forma de alta presión y booster, las liras en los colectores de permeado, oscilaciones en el nivel de cántaras y cámaras de carga de salmuera y condiciones de vacío durante transitorios. En transitorios vamos a ver presiones de diseño en equipos sometidos a estos transitorios
y condiciones de vacío en estos transitorios en plantas desaladoras. Y finalmente la afectación de transitorios hidráulicos a soportes, que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Vemos la primera. Fijaos bien que en la altura manométrica de las bombas de alta presión y booster, cuando vamos a los programas de diseño de los fabricantes de membrana, pues nos encontramos que, si observáis, todos los fabricantes de membrana, la presión diferencial que establecen, independientemente del grado de envejecimiento o deterioro de la membrana y la edad media de membrana, es constante. Es decir, veis que todas las proyecciones pues ponen pues 1,2 bar, 1,1 bar, etcétera, ¿no? Habitualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos diseñadores pues ven eso y entonces la presión diferencial que ponen del flujo cruzado que pasa a través del bastidor de ósmosis, no el flujo transversal que pasa, el flujo cruzado, pues ponen pues esa presión, ¿no? La presión que dicen el fabricante de membranas, como te lo da a 3,2 años o a la edad media de membranas. Entonces, el problema es que eso no es posible, porque una vez que la membrana es nueva y empieza a funcionar la planta, pues se va ensuciando progresivamente y la presión diferencial pues va aumentando. Entonces, para mantener las condiciones de diseño del fabricante, teníamos que parar completamente, limpiar otra vez la membrana para recuperar de nuevo, digamos, los valores de proyección, cosa que no es posible. Es decir, el diseño en realidad hay que aumentar o incrementar la presión diferencial del paso del agua de mar a través del zulo en el flujo cruzado, pues aproximadamente en torno a 2 bares, y no pasarnos de la presión que recomienda el fabricante, que es un máximo en torno a 3,5 bar de presión diferencial, ¿no? Entonces, bueno, deciros simplemente que este tipo de cuestiones, yo me di cuenta, ya os digo, en alguna ingeniería de diseño que trabajaba con nosotros, ¿no? El segundo punto son las liras en los colectores de permeado, que se siguen haciendo liras tremendas, sobre todo en bastidores de gran capacidad, liras que tienen que subir por encima del bastidor para garantizar, digamos, el llenado completo de los tubos de presión y de membranas, siempre con si veis aquí, siempre con una altura inferior a 3,5 metros que recomiendan los fabricantes de membrana para que no haya contrapresiones que puedan despegar las hojas de pegado de la membrana al tubo central de permeado. Y claro, fijaros que en algunos casos que he visto por ahí en plantas construidas, pues estas liras de permeado son tremendas, necesitan soportes, etcétera, ¿no? Y realmente lo que se persigue con la lira de permeado es eso, tener una presión inferior a 0,35 bar, asegurar que el bastidor no se queda seco, y la solución clara, primero, en los modernos sistemas actuales, si os dais cuenta, el lado de agua de mar siempre se queda presurizado, es decir, ante paradas súbitas del tren, el lado se queda a la presión osmótica del agua de mar, entonces no hay riesgo de contrapresión en el sentido inverso. Y si se despresurizase porque queremos vaciar el bastidor y demás, y tenemos algún problema de reflujo, pues siempre podemos recurrir a válvulas a la check valve o válvulas de retención, ¿no? Es decir, que mucho más sencillo y no es necesario pues recurrir a este tipo de grandes tuberías que luego provocan además problemas de vaciado, de vacíos internos, sobre todo en los bucles estos, si no pones aquí una válvula de venteo, etcétera, ¿no? Otro aspecto a considerar, que también nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo, son las oscilaciones en el nivel de cántaras y cámaras de descarga de salmuera ante paradas bruscas de la instalación, ¿no? Cuando hay una parada brusca de una instalación, ¿qué ocurre? Que el inmisario, toda la energía que lleva el flujo del inmisario, sigue subiendo hacia la cántara, ¿no? Entonces se transforma en energía potencial. Es un cambio energético entre la energía cinética que lleva por inercia el inmisario ante las paradas de las bombas de captación y la energía potencial. Entonces sube el nivel y luego vuelve a bajar el nivel y así oscila hasta que se llega al punto del equilibrio. ¿Qué ocurre?
El problema es este que veis aquí en la imagen, que el nivel máximo de oscilación y el mínimo de oscilación, el mínimo está normalmente por debajo del mínimo caudal máximo que se suele considerar a nivel estacionario. Es decir, el nivel mínimo equinoccial de bajamar considerado con el caudal máximo y demás se establece aquí. Bueno, pues podemos encontrarnos que el nivel mínimo de oscilación ante una parada brusca de la planta esté por debajo, con el riesgo de que entre aire en el inmisario. ¿Y qué pasa? Porque los inmisarios, como os podéis imaginar, se trazan muy bonito en papel con todo, con una inclinación y demás, pero luego los movimientos de tierra y los asentamientos de las fijaciones de estos inmisarios hacen que el inmisario no sea así, es irregular. Entonces, si entra aire en el inmisario, nos encontramos aquí con una pequeña protuberancia, se queda aire dentro, estrecha la vena de entrada del agua y tenemos un problema de nivel en la cántara. Y el nivel máximo, pues por el contrario, puede desbordar la cántara, el nivel de terreno de la cántara, y si tenemos aquí las bombas, como veis aquí en este dibujo, como las bombas aquí al lado, hay muchas cántaras que se hacen aquí con bombas de succión y pues puede rebosar, y como veis, como se ve en esta última, el desbordamiento, puede rebosar y llenar la cántara y mojar motores, válvulas, etcétera. En fin, un pequeño desaguisado, ¿no? Entonces, 2 minutos, Antonio. 2 minutos, bueno. Bueno, aquí veis una gráfica muy interesante, como con 2 bombas en una instalación de 8 hubo una parada. Esta es una bomba una esta de escala, y con 2 bombas, fijaros que subió 80 centímetros, el nivel respecto al estable que había con 2 bombas. Con 8, imaginaros que puede subir hasta la 3,4. Después, las condiciones de vacío, supresión, yo prefiero llamarle. Deciros simplemente que en los sistemas en carga cerrados, como es el caso de las plantas sin rotura de carga, no se pueden dar presiones negativas. Eso es importante que se sepa, porque siempre hay una presión remanente. Cuando cierran las checks ante una parada, la check es súbita, casi 2 segundos tarda en cerrar. Se queda el sistema confinado y se queda una presión remanente que, por mucho vacío que se produzca en la línea, la presión remanente siempre va a ser mayor que la presión de vacío y, por tanto, será una presión siempre positiva. Hay que alertar a los fabricantes de dispositivos de protección de que esto no se debe... no nos deben ofertar en este tipo de instalaciones sistemas de vacío. Y os cuento una anécdota, es que merece la pena, de verdad, una anécdota muy curiosa. No sé si conocéis a Javier Santaolalla, es un ingeniero de telecomunicaciones, doctor en física de partículas, que hace un programa de órbita laica. Yo soy aficionado a los programas de científicos, de divulgación científica, y una vez explicando el funcionamiento de las secuoyas, de por qué llegaba el agua de las raíces hasta 150 metros de altura, dijo que se producía una evaporación súbita en las hojas y se producía una succión de menos 15 bar. Eso es imposible, ¿no? No es posible llegar a una presión de menos 1 bar. Es lo máximo que permite la termodinámica. Escribí el programa, después de una semana me agradecieron el comentario, les pedí que rectificasen y no volvieron a rectificar. Pero bueno, quiero decir con esto que hay gente de nivel que comete a veces ese tipo de errores. Finalmente, las presiones de diseño en equipos sometidos a transitorios. Si se hace un análisis ondulatorio, pues teniendo en cuenta que los transitorios son ondas, cuando hay una bifurcación, la energía se bifurca por la parte, y como veis aquí, se puede deducir, hay un artículo publicado al respecto en la revista Tecnoaqua, que publicamos al respecto. Fijaros que la presión que llega aquí, cuando la parte de menor diámetro, donde se distribuye la energía a este colector, llega a ser el 30% de la presión que tenemos inicial, lo cual también no deja de ser curioso. Quiero decir que no debemos sobredimensionar los equipos que están conectados a estos colectores con presiones de diseños igual a la original, a la onda antes de la bifurcación. Y luego ya finalmente los soportes, que todos sabemos que los transitorios en los golpes de ariete pues tienen un problema de soportación extra, ¿vale? Este soporte, si veis aquí, está equilibrado, las fuerzas en régimen estacionario está equilibrado, pero
cuando llega el golpe de ariete, que no se ve aquí, no sale la imagen, esta es la onda que baja a una velocidad determinada, cuando llega al codo no está equilibrada en la parte izquierda del codo. Entonces hay fuerzas extra que debemos considerar en el cálculo para este tipo de soporte. Y nos hemos encontrado en alguna planta pues, que ha habido problemas con desprendimiento de estos soportes. Podéis verlo todo esto en detalle en el paper que preparamos para el Congreso. Muchas gracias a todos y estoy a vuestra disposición para las preguntas. Muy bien, muchas gracias Antonio por esta interesante y súper aplicada explicación de los fallos. Gracias. Pues nada, muchas gracias Antonio. Continuamos con la penúltima ponencia que se titula Estableciendo nexos entre agua de alimentación y energía mediante reciclaje de agua de procesos en la industria del malteado. Nos las va a dar el señor Thomas Hager. Thomas nació en 1983, estudió gestión de residuos y tratamiento de sitios contaminados en la Universidad Tecnológica de Dresde, en Alemania. Y bueno, se diplomó en el año 2009 en Ingeniería de Procesos y posteriormente, bueno, pues asistió, es asistente de investigación en la Universidad Tecnológica de Hamburgo. Ha trabajado para empresas de fabricación de plantas, empresas de ingeniería y consultoría. En la actualidad es el director de proyectos y subdirector de gestión de agua industrial en Tractebel, que es una empresa que ofrece servicios de consultoría en Mannheim. Mr. Thomas, you can start. It's Benjamin Klausing, so it's unfortunately Thomas Jäger was not able to... Excuse me. No problem at all. Benjamin. Yeah, okay. Excuse me. So, thank you very much. First of all, good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very happy to be here today. So my name is Benjamin Klausing. I'm the substitute for Dr. Thomas Jäger today. I'm project director at Tractebel GKW and deputy department head for industrial water management department at Tractebel. So today I would like to show you something that we did in the past, which is a project which was not just limited to engineering, but also provided as a turnkey solution to our client. So this project is mainly started with our client, which is a mold factory. They came to us with a really big problem. So they were intending to increase their production capacities, but during negotiations with the authorities, these authorities told them that it's not possible to increase the water consumption by the factory since the availability of the water, fresh water, was limited. And at the same time, the plant was also not allowed to increase the amount of water to be discharged into the local sewer. So these were two main driving forces that were limiting their intentions to increase the production capacities. And therefore, they asked us to find a solution, what we can do to help them to increase production without increasing water demand and wastewater for discharge. So what we did is we did not just implement, for example, a reverse osmosis process in the end of the whole water process within the plant, but we first investigated what is the malting process itself, and maybe we tried to find out if maybe there's a better way of how to handle the water problem. So what we firstly did is within the malting process, it all starts with a grain of barley. So the barley is delivered to the plant. Then it's firstly sorted and cleaned from impurities, and then the pure barley is stored in a warehouse from where a steeping procedure is fed. Steeping means that you put the barley grains into a big vessel where it is flooded with water and allowed to fully soak with water. And after that, the water, after a certain period of time, the water is discharged from the steeping vessel. And this means here we got some effluent which is produced in high quantities, but in very short time spans. After that, the soaked material is then put into a germination chamber where the environmental conditions are controlled, such as temperature, for example. So in the germination chamber, the material starts to grow, which is called germination. And after a certain period of time, and the exact period of time is secret to all the different
malting companies, so they all got a slightly different recipe for that. After a certain period of time, the germination process is stopped, and this is achieved by drying the material using hot air. So after drying the material, the germs and the grain itself is separated from each other, and the malt grains are then stored in warehouse buffer tanks from where it can be distributed to the different clients, which are, for example, breweries, distilleries, and so on. So while investigating this process, we quite early we found out that the huge water demand is existing in the steeping process, and that the effluent caused from the steeping process is only slightly polluted, which is mainly organic nature. And therefore we decided to go with a so-called membrane bioreactor process. And our intention was to take the effluent from the steeping process, to upgrade it so that we can use it in the steeping process again. And therefore this membrane bioreactor process is quite good opportunity. So what is a membrane bioreactor? So it mainly consists of two main components. The first one is the bioreactor, which is in the end just an open tank containing aeration facilities, containing the biomass, the bacteria, which consume the impurities and all the stuff that comes with the effluent. And after that, there's a second stage of treatment, which is the membrane. And therefore, you got different options of membranes that you can use. For our purpose, what we want to do is we want to filter out the bacteria from the bioreactor and put the bacteria back into the process and only allow a high quality permeate to be recycled into the steeping process. So therefore, we also decided not to go with a reverse osmosis, but to go with an ultrafiltration membrane, which is less energy consuming, at the same time not providing as high water quality as a reverse osmosis would do, but allowing us to still provide quite good water quality, which is sufficient for the production process. At the same time, ultrafiltration membranes are not reducing salt concentrations. I think this is important to mention. This is why we are also monitoring salt concentrations in the whole process, because we don't want to increase salt concentrations by recycling the water. So this is something that we have to keep an eye on. So what's the different concept or the difference between conventional wastewater treatment plants and the membrane bioreactor process? As you can see, conventional process is also comprising a bioreactor, but the bacteria, all the biomass is removed from the process by a settling tank, by a vessel, which is consuming huge volumes and also a huge footprint. For the membrane bioreactor process, we also got the bioreactor, but we use the membrane, which consumes less surface, which is less footprint in the end. And by highly efficient membranes recycling the bacteria back into the bioreactor, we can also increase the concentration of bacteria in the bioreactor, causing or allowing us to reduce the volume and therefore the footprint of the bioreactor itself as well. So integrated into the malt plant process, the concept looks more or less like this. So we're taking the wastewater from the steeping process, and then we route it firstly into a buffer tank. And this is very important. As I already mentioned, we are creating high flow rates of effluent in very short times. Therefore, we uncouple the production of effluent from the treatment of effluent, allowing us more treatment times and downsizing of the plant equipment. From this buffer tank, first step is a screening where we take out impurities such as sand, gravel, or some leaves which might have fallen into the buffer tank and stuff like that. After the screening, the effluent is routed into the biology tank, and from there the bacteria are filtered out via the ultrafiltration process. The bacteria are rerouted into the biology, and the permeate, which is the recycling water, is then stored in a very huge buffer tank and provided to the malt factory. For sanitary reasons, we also add some agents for disinfection, just to make sure that everything is in a good quality condition. But after the ultrafiltration process, the quality of the water is already really good. Since the biology also creates additional biomass due to the nature of the bacteria, we also have to take care of that. And we do it by extracting certain amounts of
filling from the biology and putting it into a small buffer tank. And from there on, we are feeding a sludge dewatering unit. And the sludge dewatering unit now provides us with a dry material, a solid material, which we are then feeding as a substrate into a local biogas plant for energy recovery. And the really good news is that the digestate from the biogas plant is then also used as fertilizer on the fields where the grains for the malt production are growing. So we are also able to close nutrient cycles by this way of treatment. Here I got some impressions on how the plant looks like. On the left side, you can see the recycling buffer tank, which is comes with a capacity of approximately 800 cubic meters. In the center, you can see the image of our main components of the treatment plant. The lower container contains the ultrafiltration process and also some electrical cabinets and a control room. The upper container contains the dewatering facilities and and also the tanks, which are relevant for that. And on the left side on this slide, you can see this is the condition of the dewatered sludge as we get it from the sludge dewatering process. And on the right hand, you can see the biogas plant, which then utilizes this dry sludge as nutrient and also as substrate. Okay, I also already put my finger on the hygienic conditions. So we also did tests on that. So the permeate was tested. The first test, as you can see, comprising the colony forming units at 36 degrees of Celsius. You can see the first sample, there were still some colony forming uses noticeable. Then we optimized the addition of hygienics of sodium hypochlorite. And then you can see the second and the third sample, the bacteria concentration, so the concentration of the colony forming units was drastically reduced. And so we also have a very hygiene water that we can use for production processes. So what are the benefits for our clients? So there are three main benefits. The first one is we are saving, due to implementation of this plant, roughly 170 tons of carbon dioxide every year. And also we are recycling 180,000 cubic meters of water every year. And also on the economical side, this corresponds to roughly 400,000 euros every year, which our client can save due to not buying water or less water from the grid and not having to discharge and pay for the treatment of the water in the local sewer. 2 minutes, Benjamin. Okay. Yeah, so this is already my last slide. So just to summarize what we did, first thing was we did not just come up with a solution, but firstly, we had a deeper dive into the production process itself and identified that the steeping step is the main driving force and the best option to gain wastewater or effluent for recycling. And we decided to go with a so-called membrane bioreactor stage, which combines an biological treatment with an ultrafiltration retention for the bacteria. The biomass that we gain from the treatment is then utilized in a local biogas plant, which is very close to the malt factory. So we're just talking about 3 kilometers. And the good news is the biogas plant is then recovering the energy by producing biogas, but also the nutrients can be utilized by using the digestate from the biogas plant as biofertilizer on the fields where the grains used for malt production are cultivated. Okay, thank you very much. Okay, that is the presentation, Mr. Benjamin. Thank you very much. Muy bien, bueno, pues vamos para nuestra última ponencia, que correrá a cargo de Rafael Buendía Candel. Rafael es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Cartagena, grado en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de Jaén. Tiene experiencia nacional e internacional en tratamiento de aguas desde 2002 en empresas del Grupo SAFIR, especializado en diseño de proceso, gestión de ingeniería y puesta en marcha de grandes desaladores.
Ha participado en numerosos congresos internacionales como ponente y cuenta con numerosas publicaciones. Es profesor en diferentes másteres universitarios, entre el que quiere destacar el máster en Hidrología y Gestión de Recursos de la Universidad de Alcalá. Rafael nos va a hablar de diseño y construcción de un sistema de ósmosis inversa de agua salobre de alta eficiencia energética en el sureste de España. Adelante, Rafael. Listo, voy a compartir. ¿Se ve compartida la pantalla? Aún no. No. Ahora sí. Ahora se ve. Dale pantalla completa, si puedes. Sí, eso estoy intentando. Perfecto. Vale, buenas tardes. Es que vemos la presentación con las notas. Es preferible la anterior, si no puedes quitar eso. Un segundito. Déjalo de esta forma mejor. Vale, perfecto. Vale. De acuerdo, bueno, buenas tardes, lo primero. Muchas gracias a Edith por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Bueno, todos sabemos que en el sureste español tenemos un gran problema de disponibilidad de agua, cada día más acusado. Los principales usos que se le dan al agua aquí obviamente son potable industrial, pero sobre todo riego agrícola. Y para abastecer la cantidad de agua que se necesita para este riego agrícola es necesario cada día más el uso de la desalación. ¿Vale? A pesar de que en esta zona precisamente cada día se están utilizando mayor número de técnicas modernas de reutilización y regadío en los cultivos, la demanda se sigue incrementando cada día más y los recursos tradicionales son muy escasos. La planta de la que voy a hablar fue construida en 2003, se puso en marcha, ¿vale? Es una instalación privada, hasta el día de hoy ha producido más de 120 hectómetros cúbicos de agua desalada para riego de cultivos. La planta ha disfrutado, y digo ha disfrutado porque todas las ampliaciones que hemos hecho en ella han sido fructíferas, pero durante los últimos 15 años se han hecho varias ampliaciones, llegando a alcanzar la producción de 25.000 metros cúbicos día que tenemos hoy. Bueno, la última ampliación que hicimos, que es de la que voy a hablar, fue una ampliación sobre todo, más que para ampliar la capacidad de producción, fue para darle mayor flexibilidad a la planta y una mayor eficiencia energética. Toda la instalación que se diseñó y se instaló fue para ser capaces de producir un caudal variable entre 6.000 y 10.000 metros cúbicos día. ¿Vale? Objetivos, pues producir agua para riego agrícola, minimizar el consumo específico, como ya he dicho, incrementar, por supuesto, la disponibilidad de la planta y reducir costes de operación, mantenimiento y, por supuesto, la huella de carbono. Para ello, utilizamos varios recursos, unos gracias a nuestra madre naturaleza y otros gracias a la ingeniería. Utilizamos la diferencia geométrica que tenemos entre la captación de agua, la fuente de agua, y la ubicación de la planta. Ahora después veremos. Utilizamos membranas de alta permeabilidad. También hicimos un diseño del bastidor que minimizaba bastante el consumo energético y utilizamos recuperadores de energía, en este caso tipo tubo Chaya. Bueno, la planta original constaba de 6 pozos de captación de entre 20 metros de profundidad, todos ellos con sus bombas y variadores de frecuencia. Tenemos un depósito de agua bruta de 1.500 metros cúbicos y el tratamiento pues, es un tratamiento convencional. El tratamiento, 4 bombas de baja presión, 4 filtros de arena,
4 filtros de cartuchos, bombas de contralavado, filtros y soplantes, lo típico de cualquier planta de agua salobre del estilo. En cuanto al pretratamiento químico, pues también estaba bien dotada, pese a que no se utiliza nada excepto antiincrustantes, pues tenemos la posibilidad de dosificar ácido clorhídrico, hipoclorito sódico y sulfito en caso de necesidad. Los trenes de ósmosis originales eran 4 de 350 metros cúbicos hora, con una bomba que daba 24,5 bar, un variador de frecuencia incorporado cada uno. Los trenes eran capaces de producir 5.000 metros cúbicos día cada uno, y con recuperadores de energía tipo turbocharger ya en los bastidores originales. Posteriormente se cometió una ampliación de 2 trenes más de ósmosis de 2.500 metros cúbicos día cada uno. Disponemos de un embalse de agua producto de 23.000 metros cúbicos, de donde luego se bombea el agua hacia los diferentes puntos de consumo real. Vale, ¿y en qué consiste entonces la nueva ampliación? Bueno, pues se pusieron en marcha 2 nuevos pozos que nos daban una calidad de un agua de una salinidad de 4.300 miligramos litro de sales, unos sólidos en suspensión de en torno a 4 miligramos litro, un alto contenido en hierro de casi 2,3 miligramos litro, pH cercano a 7, y la temperatura oscilaba entre 15 y 25 grados. Entonces, lo primero que hicimos fue una cascada de oxidación, la diseñamos y la construimos. Ahí hay unas fotos de la cascada en funcionamiento, donde se ve que se consigue oxidar, se consigue reducir el hierro y precipitarlo, ¿vale? Y ese agua captada por los pozos la almacenamos en un embalse que se hizo junto a los pozos, al cual se conectó una tubería que se construyó de 18 kilómetros que nos conducía el agua hasta la planta. El nuevo tren está formado por... El tratamiento básicamente está formado por una filtración presurizada con una capa, o sea, un diseño multimedia en el que tenemos Ocomandix para la retención del hierro que todavía nos pueda quedar, antracita, arena y granate, ¿vale? Y luego es un tren de ósmosis de 10 metros cúbicos día, una configuración de 49 tubos de presión en primera etapa, 26 en segunda, 6 membranas por tubo de presión. El modelo de membrana es el TMG20 de 400. Vale, ¿y cómo conseguimos los objetivos que nos marcamos? Bueno, pues con todo lo que hemos dicho antes, pero voy a explicar un poquito más. A ver, básicamente, el nivel al que se encuentran los pozos está la cota más 185 metros, ¿vale? Nuestra planta se encuentra a la cota más 10, con lo cual tenemos una diferencia de nivel de 175 metros. Si calculamos las pérdidas de carga en esta tubería de 18 kilómetros y la sección que tenemos para una capacidad de bombeo de 15.500 metros cúbicos día, que es el máximo que se estima bombear, tenemos una pérdida de carga de unos 50 metros de columna de agua. Es decir, tenemos disponibles 125 metros de columna de agua en la entrada a la planta para ser utilizada. La conversión, según las proyecciones de antiincrustante y de membraneros, la conversión de trabajo es el 65%. Y para esa conversión, para un caudal máximo de 6.000 metros cúbicos día de producción, la presión necesaria sería de 7,2 bar a 3,2 años y 18 grados de centígrados. Es decir, que tenemos presión de sobra. Las membranas que se instalaron fueron de alta permeabilidad, con un espacio de 34 milésimas, aquí sobre todo para minimizar la pérdida de carga en las mismas, más que para evitar deposición de ensuciamiento. También se instalaron turbochargers para rebombear la segunda etapa. Sí, estoy acabando. Se instalaron turbochargers para rebombear la segunda etapa. Bueno, con ello lo que conseguimos básicamente es que una planta de estas características, con un diseño convencional que estaría en consumo energético en torno al kilovatio hora metro cúbico, para una membrana de 3,2 años y esta temperatura de 18 grados, pues lo que consumimos es un consumo específico de 0,02 kilovatios hora metro cúbico, es decir, apenas nada lo que consume el sistema de control, las bombas dosificadoras y poquito más.
Esto supone un ahorro energético anual de 1,8, de 1.881 megavatios hora para una producción de 320 días al año y una reducción bastante importante, como se puede ver en la diapositiva, de emisiones de CO2. Bueno, aquí he querido poner estas dos gráficas muy básicas de caudal y presiones, en las que se ve un perfecto paralelismo, lo cual indica que independientemente del caudal que estamos funcionando, todo el cálculo ha sido realizado y la ejecución para que no se nos vea, no tener ninguna pérdida de carga imprevista o que nos pueda molestar en la producción. Comentar que la planta está dotada también de un sistema de bombeo de alta, el cual está bypaseado, pero en caso de necesidad de bombear a mayor presión o querer producir más de esos 6.000 hasta los 10.000 que se puede producir con la planta, pues podríamos bombear el agua con esa bomba. Vale, y acabo con las conclusiones, que básicamente pues se han de buscar e implementar nuevos e innovadores métodos de producción de agua de alta calidad a precios asequibles para la industria agraria, aquí en el Levante español sobre todo. El uso de energía hidráulica proveniente de gradiente de nivel entre la fuente de agua y la ubicación de instalaciones es factible para su uso como fuente de energía para desalar agua. El agua producida es de alta calidad y es adecuada para mezclar con aguas de otras procedencias. Gracias a los diseños que hemos realizado se producen ahorros energéticos importantes y reducir los costes de operación y mantenimiento. La planta fue diseñada y construida con un alto grado de flexibilidad en cuanto a capacidad de producción y requerimientos de presión de aporte, como he comentado antes, con la incorporación de la bypass de la bomba de alta. La alta eficiencia energética ayuda, por supuesto, a la reducción de emisiones de CO2, algo tan importante, está en boca de todos hoy en día. Y los datos de operación refrendan los parámetros de operación y costes previstos. Y con eso acabo.